No le digas a papá. Originalmente escribí esta historia y finalmente decidí compartirla. Cuéntame si te gusta. Entré en la habitación de mi hijo y lo encontré tirado en el suelo, con los ojos cerrados, perdido en el mundo de las historias de fantasmas que se transmitían desde su teléfono. Me hizo recordar mi propia infancia, cuando tenía su edad, pegada a mis auriculares, fascinada por Jump Stories, un podcast de terror muy popular en mi época. Dicen que el amor es intenso, pero yo he llegado a creer que el miedo es más fuerte. Tal vez por eso una vez disfruté la emoción de tener miedo. Cuando le di un golpecito en el hombro, se levantó de un salto, sobresaltado, como si despertara de un sueño. Papá, me asustaste, exclamó, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Está todo bien. ¿Cómo así? Solo quería saber cómo estás, respondí. ¿Qué quieres comer? Tu mamá está pensando en pizza. La pizza suena genial. ¿Podemos pedir pepperoni con queso en la masa? Preguntó con entusiasmo. Claro que podemos conseguirlo. Hace tiempo que no lo tenemos, dije sonriendo. Cuando me di vuelta para salir de su habitación, me detuve y pregunté, ¿cuál es el programa que estabas escuchando? ¿Verdad o miedo? Respondió, con los ojos iluminados. Es el podcast más aterrador del momento. Lo escucho todas las noches. El presentador es el guardián de los cuentos y comparte historias que son verdaderas o falsas. Tienes que adivinar cuál es cuál antes de que se transmita el próximo episodio. Sentí curiosidad y pregunté, ¿puedes contarme cuál es la historia más aterradora que hayas escuchado? Se inclinó más cerca y su voz se convirtió en un susurro conspirativo. Deberías escuchar la última historia, no se lo digas a papá. El guardián aún no ha revelado si es real o no. Tragué saliva con fuerza. El título por sí solo me provocó un escalofrío y la mirada intensa de mi hijo me inquietó. Habían pasado años desde la última vez que escuchaba historias de miedo y hacía tiempo que las había superado, hasta ahora. Me dirigí a mi dormitorio, sin esperar encontrar a mi esposa allí, ya que estaba abajo haciendo yoga. Mientras me preparaba para escuchar, una oleada de emoción mezclada con miedo me invadió, como la emoción de esperar en la cola de una montaña rusa. A pesar de ser un hombre adulto, mi mente no pudo evitar evocar los peores escenarios, imaginando figuras oscuras acechando en los rincones de mi habitación mientras escuchaba. Apagué la luz y me apresuré a volver a la cama. Mi corazón latía como un martillo neumático, la curiosidad y la ansiedad luchaban por dominar mi pecho. El resplandor de los faros de la autopista parecía un faro que me guiaba a través de la tormenta de mi imaginación. Antes de cerrar los ojos, encontré el podcast y le di al botón de reproducción. No le digas a papá. El trueno que retumbaba en el fondo de la historia me arrastró hacia un mundo más allá del mío. La historia empezó así, era una noche oscura y tormentosa, los relámpagos titilaban como fuegos artificiales en el cielo. Ted estaba acostado en su cama, leyendo cómics con una linterna, su casa estaba envuelta en oscuridad porque se fue la luz. Sus padres estaban abajo, secando el agua que se había filtrado por una ventana rota. Tenemos suficiente agua aquí abajo para llenar una piscina, bromeó su madre, y su padre intervino, y podemos usar las escaleras como trampolín. Se rieron histéricamente hasta que la realidad regresó y les recordó su tarea. Mientras tanto, Ted dejó a un lado sus cómics y se estiró. Se acercó a la ventana, donde la lluvia golpeaba el cristal como un extraño que llama a una puerta. La calle estaba envuelta en sombras y sintió un escalofrío de inquietud. Se encogió de hombros y se volvió hacia la cama. Un susurro rompió el silencio y tomó a Ted desprevenido. Miró hacia la puerta, esperando ver a sus padres, pero el pasillo estaba vacío. La casa estaba sumida en la oscuridad, salvo por la suave voz que se deslizaba desde debajo de su cama. Ted volvió a llamar la voz. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Mamá. ¿Papá? Ted dudó, pero la curiosidad lo obligó. Agarró la linterna y alumbró la puerta, que no reveló nada más que el vacío. Ted. Mira debajo de tu cama. Las palabras le provocaron un escalofrío. Con manos temblorosas, apuntó la linterna hacia abajo, la luz vaciló mientras luchaba contra el sueño. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. No te preocupes, Ted. No tienes nada que temer. Soy amigo de tu padre. Mi nombre es Willy Whisper. Es un placer conocerte. Como sabes mi nombre, balbuceó Ted. Recuerda, soy amiga de tu padre. Solía visitarlo durante las tormentas, escondiéndome debajo de su cama y apareciendo en sus sueños. Pero dejé de hacerlo cuando se mudó.
Ahora estoy de vuelta porque estás debajo de mi cama y no abajo con él. Quiero sorprender a tu padre por su cumpleaños. Pero debes prometerme una cosa, no le digas que estoy aquí. Él busca monstruos todas las noches y no quiero que me encuentre. El miedo se apoderó de Ted y lo dejó paralizado. Oh la voz de su padre. Llamándolo. Anhelaba correr a los brazos de su padre, pero estaba paralizado, mirando fijamente la oscuridad. No se lo digas a papá, Ted. Este es nuestro secreto. Como si estuviera en trance, Ted caminó de puntillas hacia el pasillo, con los ojos fijos en la cama. Justo en ese momento, chocó con su padre. Ted, ¿qué pasa?, le preguntó su padre. Estaba llamando tu nombre, pero no respondiste. El silencio se apoderó del aire mientras Ted miraba fijamente el pie de su cama, con el corazón acelerado. Papá, empezó a decir, pero su padre ya estaba caminando hacia él. Los ojos de Ted permanecieron pegados al espacio debajo de la cama. Ya veo, dijo su padre riendo. ¿Quieres que mire debajo de tu cama y en tu armario? El pulso de Ted se aceleró cuando su padre se agachó y recogió la linterna que Ted había dejado caer. La encendió, pero no funcionaba. Frunciendo el ceño, se dio unas palmaditas en los bolsillos. Espera un segundo, sacó su teléfono y encendió la linterna. Cuando alumbró debajo de la cama, su rostro palideció. Allí, mirándolo, había un par de ojos amarillos familiares. Me desperté de golpe cuando mi hijo me llamó por mi nombre, la tensión de la historia todavía flotaba en el aire. Me levanté de la cama, con el corazón acelerado, y me dirigí a su habitación. Pero justo antes de irme, escuché un susurro que me provocó escalofríos. PSHHH, papá, alguien dijo tu nombre, pero no fui yo. Historia 2. Soy veterinario nocturno en una clínica de emergencia rural. Comenzaré diciendo que nunca pensé que escribiría algo así, pero un amigo me dijo que hay una comunidad aquí que podría estar interesada en algunas experiencias extrañas que he tenido en el trabajo. No soy de compartir mucho en línea, pero supongo que escribirlo es mejor que nada, ya que no tengo tiempo para terapia. Trabajo en el turno de noche en una pequeña clínica veterinaria de urgencias rural, situada entre 3 pueblitos de los que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar. La clínica está en un tramo de carretera rural, rodeada de campos vacíos que se convierten en bosques espesos a unos 800 metros de distancia. No hay farolas en al menos 1 kilómetro a la redonda y, cuando llegó a casa, alrededor de las 4 de la tarde, el lugar ya se está hundiendo en ese inquietante crepúsculo. La clínica en sí es un edificio de ladrillo viejo y achaparrado, de 2 pisos si contamos el ático, que yo no cuento porque nadie sube allí a menos que sea necesario. Fue construida en los años 60, cuando era simplemente un consultorio veterinario normal. Hoy en día, somos una de las pocas clínicas de urgencias que funcionan las 24 horas, por lo que recibimos un flujo constante de personas que vienen de todas partes. A veces son cosas de rutina, pero otras noches somos la última parada para los animales en mal estado. Si suena sombrío, es porque lo es. Pero necesito el dinero. Urgentemente. Empecé aquí cuando recién había terminado la escuela, con una montaña de deudas que demostrar, y no había exactamente una fila de clínicas ansiosas por contratar a un recién graduado. Además de eso, mi madre, que ya no es exactamente joven, se había mudado a esta zona hace unos meses. El alquiler es más barato aquí, y es lo suficientemente tranquilo como para que no le importe el aislamiento. Pero no hay manera de que la deje vivir aquí sola, especialmente ahora que es mayor y tiene algunos problemas de salud. Entonces, cuando encontré esta oferta de trabajo en una polvorienta cafetería de la ciudad, acepté sin dudarlo, incluso si eso significaba trabajar en el turno de noche. Pero poco después de empezar, me di cuenta de que la clínica tenía cierta reputación. Hablé de mi trabajo con algunos vecinos y me miraron raro. Un par de personas mayores me hablaron, en voz baja, de una chica que desapareció en los años 70. Supuestamente, la habían visto por última vez fuera de la clínica, esperando a su perro, que el veterinario había guardado durante la noche para tratarlo. Nadie la encontró nunca. Oficialmente, dijeron que se había escapado, pero la gente de aquí tiene sus propias teorías. El veterinario fue interrogado, pero nunca fue acusado. La clínica finalmente cerró, alegando problemas financieros, pero todos aquí piensan que fue solo un encubrimiento. También permaneció vacía durante décadas, nadie quería tocarla. Cuando finalmente la reabrieron como clínica de emergencia a principios de la década de 2000, los habitantes del pueblo todavía mantuvieron las distancias. Si traen a sus mascotas aquí, entran y salen,
como si no quisieran estar aquí más tiempo del necesario. Y, honestamente, tienen razón. Durante el día, es solo una vieja clínica con demasiadas luces fluorescentes y un olor a antiséptico en el aire. Pero cuando se pone el sol, hay algo extraño en este lugar. El silencio se vuelve abrumador y hay una pesadez que se apodera de todo el lugar una vez que se pone el sol. Trabajo en el turno de 4 p.m. a medianoche, lo que significa que estoy allí para ver cómo se desvanece la luz de las ventanas y se instala esa extraña oscuridad. A esta altura, ya me he acostumbrado a los sonidos, el zumbido del aire acondicionado. En verano, el chasquido de los radiadores en invierno, los extraños crujidos del piso de arriba, la forma en que a veces parpadean las luces como si estuvieran a punto de apagarse. He aprendido a ignorar los ruidos, los extraños puntos fríos, la forma en que algunos animales se niegan a acercarse a ciertas habitaciones, sin importar lo mal que estén heridos. No es que el lugar esté embrujado, pero de vez en cuando ocurre algo que es difícil de ignorar. Pequeñas cosas, en su mayoría. Lo suficientemente extrañas como para notarlas, pero no lo suficiente como para hacerme dejarlo, al menos, no todavía. Llevo aquí más de un año y tengo un puñado de historias que todavía me ponen los pelos de punta cuando pienso en ellas. Así que, si estás leyendo esto, ponte cómodo. No puedo prometerte fantasmas, pero tengo más de una historia que podría hacerte pensar 2 veces antes de ir a altas horas de la noche al veterinario. Para empezar, creo que les contaré algo que sucedió aproximadamente a los 3 meses de comenzar a trabajar. Era un viernes por la noche, alrededor de las 11 páginas m, estaba terminando con un perro que había llegado después de ser atropellado por un automóvil. El pobre tenía una pata rota y algunos rasguños desagradables, pero estaba estable. Su dueño se había ido, planeaba regresar a primera hora de la mañana, así que estábamos solos el perro y yo en la sala de exámenes de espalda, los únicos sonidos eran el leve zumbido de las luces fluorescentes y el pitido silencioso del monitor cardíaco. Ya casi había terminado de vendarle la pierna cuando oí algo. Me quedé paralizada, con el rollo de vendaje todavía en la mano. Era tan débil que pensé que lo había imaginado, pero unos segundos después, allí estaba otra vez. Solo un suave y rítmico golpeteo que venía del vestíbulo. Después de las 6 en punto páginas m, cerramos las puertas y, por lo general, solo hay un veterinario de guardia hasta la mañana. Como estamos en medio de la nada, se supone que cualquiera que se presente después del horario de atención debe tocar la campana afuera para recibir el servicio. Es poco frecuente que haya personas sin cita previa a esa hora, pero, de vez en cuando, aparece alguien con un animal enfermo, desesperado por recibir ayuda. Entonces, pensé que tal vez alguien había pasado por allí, había tocado la puerta, tal vez incluso había probado el picaporte. Salí de la sala de exámenes, casi esperando ver a alguien afuera en el estacionamiento, pero estaba vacío. Revisé la puerta, seguía cerrada. No había señales de nadie, ningún coche fuera y, definitivamente, no había ningún sonido de timbre. Sin darle demasiada importancia, volví a la sala de reconocimiento para terminar de vendar al perro. Acababa de colocar el vendaje en su sitio cuando lo oí de nuevo. Golpe. 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 Esta vez, era más fuerte, más insistente. Pero no venía del vestíbulo. Venía de la ventana de la sala de descanso, que estaba a unas cuantas puertas del pasillo. Seré sincero, en ese momento, estaba nervioso. La ventana de la sala de descanso está en lo alto, mirando hacia la parte trasera del edificio, y detrás de ella solo hay un campo vacío. Nadie podría llegar hasta allí sin una escalera o algo para pararse. Empecé a preguntarme si tal vez algunos niños estaban jugando y querían asustarme. Aún así, tenía que comprobarlo. Caminé sigilosamente por el pasillo, mis pasos resonaban en el silencio mientras me dirigía a la sala de descanso. El golpeteo se detuvo en cuanto llegué a la puerta. Encendí la luz y, por supuesto, no había nada allí. Solo la habitación vacía y la oscuridad del campo que se extendía más allá de la ventana. Pero cuando me di la vuelta para irme, algo me llamó la atención. Había una huella de mano en la ventana. No estaba apretada contra ella, sino manchada, como si alguien hubiera pasado la mano por el cristal. Era una huella grande, más grande que la mía. Traté de convencerme de que podría haber sido una mancha de alguno de los otros técnicos, tal vez un resto de la limpieza o algo así, pero sabía que no era así. Nunca abrimos esa ventana. Apagué la luz y cerré la puerta firmemente detrás de mí. A esas alturas,
Mi corazón latía aceleradamente, pero volví a la sala de exámenes con la esperanza de poder sacudírmelo y superar la última hora de mi turno. Sin embargo, esa sensación de inquietud se quedó conmigo. Cada sonido parecía amplificado e incluso los animales parecían tensos. Especialmente los perros de la perrera, que habían estado callados toda la noche pero ahora caminaban de un lado a otro y gemían. A las 11:45 hice mi última ronda de controles. El edificio estaba en silencio mientras recorría los pasillos, revisando a cada uno de los animales y anotando cosas en mi portapapeles. Todo parecía normal, hasta que llegué a la sala de descanso nuevamente. La luz estaba encendida. Estaba segura de que la había apagado cuando salí, pero allí estaba, derramando luz amarilla en el pasillo oscuro. Me acerqué, con el corazón martilleándome en los oídos mientras alcanzaba la puerta, pero en cuanto entré, la luz parpadeó y se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad. Busqué a tientas mi teléfono y encendí la linterna, me temblaban las manos mientras la iluminaba. La habitación estaba vacía, exactamente como la había dejado, pero había una nueva mancha en la ventana. Otra huella de mano, manchada en el cristal, más grande que la anterior. Eso fue todo. Tomé mi bolso, volví a la entrada y esperé junto a la puerta hasta la medianoche, con las manos temblorosas. Estuve pendiente de la puerta de la sala de descanso, esperando a medias que se abriera sola, pero permaneció cerrada. Cuando entró mi sustituta, Mónica, salí corriendo de allí sin dar ninguna explicación. Esa mañana, después de un sueño agitado, envié un mensaje en el chat grupal del personal preguntando por las huellas de manos en la ventana de la sala de descanso, si alguien las había notado o tenía una explicación. Pero las respuestas fueron confusas. Comillas que huellas de manos, respondió uno de mis compañeros de trabajo. Otro bromeó diciendo que estaba viendo cosas después de tantos turnos de noche. Decidido a demostrar que no estaba perdiendo el control, cuando volví la noche siguiente, me propuse revisar la ventana de la sala de descanso justo al comienzo de mi turno. Estaba impecable. No había ni una sola mancha ni huella dactilar en ninguna parte. El resto de la noche, afortunadamente, transcurrió en silencio y, por un rato, logré convencerme de que tal vez era solo una casualidad, que tal vez de alguna manera no había visto las manchas durante la última limpieza o que era solo mi mente jugándome una mala pasada en la oscuridad. Pero una semana después, volvió a ocurrir. Estaba sola en la clínica, terminando unos trámites, cuando escuché el mismo golpeteo. Rítmico y débil. Se me revolvió el estómago de miedo al escuchar el sonido que provenía de la sala de descanso, exactamente donde antes habían estado las huellas de manos manchadas. Por un momento, pensé en ignorarlo y fingir que no había oído nada, pero una extraña mezcla de curiosidad y desafío me empujó a ir a comprobarlo. Me moví lentamente, cada paso resonando en el pasillo vacío mientras me dirigía a la puerta. Los golpes se detuvieron en cuanto llegué. Me quedé allí unos segundos, con el corazón acelerado, luego extendí la mano y encendí la luz. Nada. La sala de descanso estaba vacía. Desde entonces, ha sucedido todos los viernes durante mi turno, como un reloj. Alrededor de las 11 páginas M, comienzan los golpes suaves, constantes y deliberados, siempre provenientes de la sala de descanso. He intentado todo para capturarlo, he escaneado las imágenes de seguridad, he grabado los sonidos en mi teléfono, incluso he tomado fotos de las huellas de las manos. Pero nunca aparece nada. No hay figuras extrañas en la cámara, no hay evidencia de los golpes. Es como si todo esto solo existiera cuando estoy allí para presenciarlo. Hace unos meses, las cosas estaban inusualmente ocupadas y una de las técnicas veterinarias, Cassie, se quedó para ayudarme con mi turno. Normalmente no trabaja de noche, pero se ofreció a quedarse para ayudarme a terminar. No volví a mencionar nada sobre las huellas de manos, no quería sonar paranoica y, honestamente, pensé que tal vez no sucedería con otra persona allí. Pero justo después de las 11, se detuvo y se quedó mirando el pasillo. Se volvió hacia mí, pálida, y susurró, ¿has oído eso? Yo asentí con la cabeza cuando oí que volvían a empezar a sonar los golpecitos. Fuimos juntas a la sala de descanso, pero cuando llegamos, estaba igual que siempre, vacía, con la oscuridad del campo más allá de la ventana y esa huella de mano fresca y manchada en el cristal. Se quedó mirándola durante un buen rato, luego se volvió hacia mí y dijo, pensé que estabas sola aquí de noche. Desde entonces, no me he sentido tan loca. Y ahora, simplemente lo ignoro.
Hago todo lo posible por bloquear los sonidos, los golpecitos e incluso la leve y persistente sensación de que hay algo, o alguien, esperando al otro lado de la ventana. Ya no reviso la sala de descanso y definitivamente no me quedo por allí cuando termina mi turno. Lo extraño. Sin embargo, es que ninguno de los otros empleados de noche ha informado de que les haya sucedido algo parecido. He preguntado por ahí, pero todos los demás que han trabajado aquí un viernes por la noche insisten en que nunca han experimentado algo así. No hay golpes ni huellas de manos. Por otra parte, a todos los que trabajan aquí parecen pasarles cosas raras después del anochecer. Es como si el edificio eligiera un tipo diferente de rareza para cada uno de nosotros. Así que tal vez yo sea la afortunada a la que le tocan los dedos y le toman las huellas de las manos los viernes. Es inquietante, claro, pero podría ser peor. Podría estar lidiando con lo que le pasó a Jacob, el veterinario que trabajaba de 4 páginas M a 12 AM antes que yo. Así es. Esa es una de mis historias. Tengo muchas más. Y, si te interesa, también puedo compartirlas. Pero la moraleja de esta es que, si alguna vez te encuentras aquí, con tu mascota necesitando atención de emergencia y ya es de noche, bueno, tal vez pienses 2 veces antes de esperar en el estacionamiento. O al menos, mantén la distancia con las ventanas. Historia 3. Ten cuidado con el hombre gris cuando camines por las vías del tren. Yo vivía en medio de un bosque remoto de Pensilvania, cerca de unas vías de tren que atravesaban el bosque. 1 o 2 veces por semana escuchaba el sonido de la bocina del tren, siempre a una hora diferente, pero normalmente a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. A veces incluso me despertaba de un sueño profundo en mitad de la noche. La casita que alquilaba era bonita, estaba al final del callejón sin salida en el que vivía y se encontraba enclavada entre un bosquecillo de árboles. No estaba del todo segura de dónde estaban las vías del tren, ya que no pasaban por ningún lado de la ciudad, pero cada vez que me sobresaltaba el grito agudo, pensaba que sonaba como si viniera del bosque. Cuanto más tiempo viví en esa casita, más curiosidad sentía por el tren. Probablemente suene tonto, pero siempre me han gustado los trenes y, aunque la bocina del tren me resultaba alarmante, también me resultaba reconfortante de una manera extraña. Cada vez que sonaba, mis oídos se agudizaban y me encontraba siguiendo el sonido a medida que se movía, tratando de determinar exactamente de dónde venía y hacia dónde se dirigía. Finalmente, después de 1 año de eso, decidí tomarme uno de mis días libres y salir a buscar las vías del tren. Metí algunas botellas de agua y algunos bocadillos en una mochila, me puse mis zapatos favoritos para caminar y prácticamente salí corriendo por la puerta principal. Me recordó a cuando era niño. No tenía la mejor vida familiar, así que no era raro que preparara una mochila con suficientes provisiones y cómics para el día antes de desaparecer en el bosque cerca de nuestra casa. El bosque era mi vía de escape, un lugar donde estaba a salvo de la ira, los gritos y lo que fuera que mis padres se estuvieran tirando ese día. El bosque siempre estaba tranquilo y silencioso, me hacía sentir seguro, una sensación que no siempre podía tener en casa. Al salir por la puerta trasera, recordé eso y lo mucho que me encantaba salir a caminar cuando era niña. Admito que creo que esperaba que ahora fuera igual de seguro y mágico, pero estaba muy equivocada. El bosque en sí era perfecto. El silencio solo se veía interrumpido por el ocasional canto de los pájaros o el susurro de las hojas rozándose entre sí por el viento. Era un día de principios de primavera y la tierra estaba esponjosa por las lluvias recientes, el rocío goteaba perezosamente de los árboles verdes y brillaba sobre la hierba alta. Mientras caminaba por él, me dirigí aproximadamente hacia la dirección de donde había oído la bocina del tren, sin ningún plan en mente para cuando la encontrara, solo disfrutando de la brisa que jugaba con mi cabello. Después de 1 hora, finalmente encontré las vías del tren y grité de emoción cuando aparecieron ante mis ojos. Corrí hacia adelante como un niño pequeño hasta que llegué justo a su lado y comencé a caminar en paralelo a las vías, hacia las montañas que se veían a lo lejos. Mis padres siempre me habían dicho que no caminara cerca de las vías del tren, pero siempre quise seguirlas aunque fuera una vez para ver dónde terminaba. Seguí las vías del tren con paso ágil, sin darme cuenta de que el sol se hundía en el cielo hasta que las sombras se hicieron lo suficientemente largas frente a mí como para fundirse en un gran charco de sombras. Cuando me di cuenta de que el sol estaba empezando a ponerse, me detuve. Había estado tan perdido en mis pensamientos, y en cumplir finalmente un sueño de la infancia, que no me había dado cuenta de lo tarde que era.
Me di la vuelta y seguí las vías del tren, ahora a un ritmo más rápido, hasta que llegué a la zona desde la que creía haber empezado. Seguía siguiendo las vías cuando una figura emergió del crepúsculo en el camino frente a mí. No pude distinguir ningún detalle, pero parecía ser completamente gris, como una mancha de ceniza en el horizonte que iba creciendo cada vez más. Había algo en todo aquello que me inquietaba mucho, que atribuía que era una mujer que caminaba sola de noche y vio a un extraño acercarse en el crepúsculo. Me desvié de las vías y me abrí paso por el bosque, saliendo de un barrio al lado del mío y seguí las calles de vuelta a mi casa, agotada cuando finalmente llegué allí. Supongo que el extraño que vi en las vías simplemente abandonó mi mente, no pensé en ello en absoluto durante el resto de la noche, y cuando me desperté al día siguiente ni siquiera recordaba el encuentro vagamente. Inquietante. Pasaron algunas semanas hasta que pude regresar al bosque, pero cuando llegó otro día libre, preparé mi mochila y me escapé por la puerta trasera. Esta vez salí un poco antes y tomé la dirección opuesta, hacia lo que supuse que sería el pueblo, o tal vez el pueblo de al lado. Pensé que si llegaba al pueblo de al lado por accidente, siempre podría tomar un taxi a casa, esto fue antes de que Uber fuera muy popular. Esta vez, tomé una lata de pintura en aerosol e hice una enorme X azul en uno de los árboles que podía ver desde las vías, así sabría por dónde volver al bosque para llegar a casa. No puedo decirlo con seguridad, pero esa decisión podría haberme salvado la vida. Una vez más, el tiempo pareció escaparse de mi vista y, antes de que me diera cuenta, ya era tarde. Me di la vuelta y, una vez más, vi una mancha en el horizonte lejano que se acercaba lentamente a mí y tomaba forma. Esta vez había suficiente luz como para suponer que estaría bien, probablemente se tratara de otra persona que deambulaba por las vías del tren para llenar su vacía tarde de domingo. Seguí caminando, estudiando los árboles que rodeaban las vías a ambos lados y admirando las gigantescas montañas violetas que tenía frente a mí. Me sobresalté al darme cuenta de que lo que no había sido más que una mancha la última vez que miré, ahora era una persona, a solo unos cientos de metros de distancia como máximo. Lo estudié mientras se acercaba. Parecía llevar un traje gris de 3 piezas y zapatos grises, su cabello también era gris. Llevaba una especie de bolsa, parecía una bolsa de basura blanca, como una de esas realmente resistentes, y casi parecía que estuviera llena de un líquido. Se movía y se hundía, a pesar de que la llevaba con tanta facilidad que podría haber estado llena de helio. Debo admitir que al principio no me pareció aterrador. Era una tarde hermosa, me lo estaba pasando bien y siempre he sido una persona muy amigable, así que estaba un poco emocionada de poder encontrarme con uno de mis vecinos en mi pequeño paseo. Pero cuando estuvimos lo suficientemente cerca para saludarlo, sentí una oleada de náuseas que me invadió. Fue como si todos mis sentidos se apagaran y lo único que me quedó fue una horrible sensación de repulsión total y completa. A pesar de que mi visión se estaba volviendo gris por los bordes, me obligué a seguir caminando, para pasar a la persona misteriosa y acercarme a casa. Cuando estuvimos uno al lado del otro, todos mis sentidos volvieron a la normalidad y noté con una punzada de miedo y preocupación que incluso la piel del hombre era de un tono gris ceniciento. Continuó mirando hacia adelante, pero su rostro parecía derretirse y retorcerse en mi dirección, todos los rasgos permanecieron claros, pero era como si la piel detrás de su rostro se estuviera derritiendo, permitiendo que el rostro mismo se deslizara en mi dirección. Me sonrió, mostrando sus dientes grises y la comisura de una lengua gris asomando de su boca. Luego pasó a mi lado y tomé una gran bocanada de aire, tratando de calmar mi estómago y mis nervios revueltos. A pesar de lo mucho que quería desplomarme en el suelo y sollozar por lo que fuera. Que fuera eso, me obligué a seguir caminando. Ahora más que nunca, solo quería llegar a casa. Después de unos minutos más de caminata, logré convencerme de que lo había imaginado, o tal vez el hombre tenía algún tipo de problema médico y estaba siendo injusta al juzgarlo con tanta dureza. Mientras me hacía sentir culpable y me quitaba de encima aquella rareza, vi algo en el horizonte, una mancha gris que parecía estar acercándose a mí. Lo pensé un momento y luego me detuve y me di la vuelta. No había nada detrás de mí, ni rastros del extraño hombre gris. Me di la vuelta y, de alguna manera, había logrado despejar casi toda la distancia que nos separaba en el tiempo que me llevó darme la vuelta y regresar. Me obligué a seguir caminando, insistiendo ante mi cerebro, ahora aterrorizado, en que era una coincidencia o que había estado distraída más tiempo del que me había dado cuenta. A medida que me acercaba al hombre, forcé una sonrisa en mi rostro y, con todo el coraje que tenía, pregunté, comillas hola.
No nos acabamos de ver. La expresión de su rostro no se alteró en lo más mínimo, y tampoco su paso mientras se acercaba. Abrió la boca y una voz gris como una lápida dijo, nos veremos. Mucho. La sonrisa en su rostro permaneció en su lugar mientras la mía vacilaba y se estrellaba, y aceleré el paso para pasarlo lo más rápido posible. Mientras lo hacía, un olor que no había notado antes flotó desde su bolsa de basura hasta mi nariz y tuve que resistir la necesidad, era más que un impulso, de vomitar. Lo que olía solo puede describirse como muerte, simple y llanamente. Asaltó mis fosas nasales y llenó mi mente con imágenes de muerte y destrucción, cosas que nunca podría haber imaginado por mi cuenta. Campos de batalla destrozados por la guerra sembrados de carne y sangre de personas inocentes, cuerpos destrozados por animales, cadáveres balanceándose con la brisa, ojos vidriosos que todavía suplicaban por un salvador aunque era demasiado tarde. Jadeé, presioné mis manos sobre mi boca y nariz y me alejé rápidamente. Después de unos minutos el olor había desaparecido, pero las imágenes y las náuseas permanecieron. No podía entender qué me pasaba y, más que nada, lo único que quería era llegar a casa, a un lugar seguro y a mi sillón más cómodo, pero todavía faltaba al menos una hora para llegar a casa. Volví a mirar hacia atrás y dejé escapar un suspiro de alivio. Cuando vi que el hombre gris seguía alejándose de mí. Me mordí la lengua con tanta fuerza que me hice sangre cuando me di la vuelta y vi otra mancha gris en el horizonte. Volví a girar la cabeza y vi que había desaparecido. Resignada a mi destino, me di la vuelta sabiendo ya lo que me esperaba. Efectivamente, el hombre gris de la sonrisa gris estaba de nuevo a unos cientos de metros delante de mí. Reprimí un sollozo y miré a mi alrededor, preguntándome si podría escapar de él de alguna manera. La mayor parte del área entre las vías y los árboles estaba llena de hierba y maleza que me llegaba al menos hasta la cintura. Me habría sentido bien con eso, excepto que me dan pánico las garrapatas y no quería arriesgarme a llevarme una a casa. Mientras el extraño se acercaba a lo lejos, sopesé mis opciones, pasar de nuevo al viejo espeluznante o arriesgarme a contraer un parásito. Fue una decisión difícil, pero finalmente respiré profundamente y me sumergí en la hierba alta. Miré las vías, casi contra mi voluntad, y respiré aliviado. No estaba allí, debió haber hecho su pequeño truco de desaparecer cuando salí de las vías. Sonreí aliviada y volví a mirar hacia el frente, mi corazón se hizo añicos en mi pecho mientras saltaba hacia atrás y hacia un lado. Estaba de nuevo frente a mí, con esa misma sonrisa tallada en piedra y con los dientes grises. Siguió caminando hacia adelante, con la mirada fija en el horizonte y el puño cerrado alrededor de la bolsa de basura que tenía en la mano. Dejé de moverme y simplemente lo miré mientras pasaba, rogando a mi mente que le diera sentido a lo que estaba sucediendo. Algo en la bolsa se agitó y el olor a sangre y muerte me abrumó, haciéndome sentir enferma de nuevo. Me tapé los ojos con las manos, pero cuando los abrí, el hombre gris seguía allí, alejándose de mí, a su ritmo de siempre. Me obligué a permanecer inmóvil en el sitio y observarlo alejarse. Esperé hasta que las sombras se alargaron y volvió a ser una mancha gris en el horizonte. Cuando me di la vuelta, me enojé, pero no me sorprendió ver la mancha gris frente a mí otra vez. Suspiré y seguí caminando, diciéndome que era una coincidencia o que estaba imaginando cosas. Pero cuando volvió a enfocarse, una parte distante de mi mente gritó que estaba en peligro. Cometí el error de empujar esa voz y su sabiduría al fondo de mi mente. Tenía que llegar a casa, no quería caminar sobre la hierba alta y arriesgarme a que me atrapara una garrapata, y el hombre gris iba a estar allí sin importar lo que hiciera, así que bien podría seguir las huellas hasta que llegara a casa. Esta vez, cuando el hombre gris se acercó, el olor fue lo primero que me recibió. Tragué el vómito y parpadeé para quitarme las lágrimas de los ojos mientras respiraba profundamente y aguantaba el aire. Cuando el hombre estaba a unos 3 metros de mí, algo en su sonrisa cambió. No se movió exactamente, pero su mandíbula inferior pareció crecer, como si las bisagras de su mandíbula se estuvieran derritiendo y permitiendo que su rostro se hundiera cada vez más. Por primera vez, sus ojos se encontraron con los míos y supe que había cometido un terrible error. Cuando pasó a mi lado, su mandíbula estaba baja hasta el pecho. Pero sus ojos nunca se apartaron de los míos. Una vez que estuvo detrás de mí, comencé a correr, solo interesado en llegar a casa antes de que oscureciera por completo. Más adelante podía ver el XY azul brillante que había pintado con aerosol en el árbol, y me desvié de las vías nuevamente, ahora corriendo por el pasto sin otro pensamiento en mente que regresar a casa. Pero mientras corría, mi
Visión comenzó a desdibujarse ligeramente, las sombras de los árboles se volvieron grises y parecieron tomar más forma. Algo gris apareció justo frente al árbol que había pintado, transformándose lentamente en un hombre gris que caminaba hacia mí, con una bolsa de basura colgando de su mano. Me detuve, esperé hasta que estuvo a unos pocos metros de mí y luego salí corriendo hacia un lado, hacia la línea de árboles. Me abrí paso entre los árboles a toda velocidad, sin prestar atención a nada más que a las manchas grises que aparecían frente a mí y que cada vez tomaban forma de hombre con mayor rapidez. Cuando vi mi casa a lo lejos, el hombre gris prácticamente corría junto a mí, con la sonrisa todavía dibujada en su rostro, la bolsa todavía balanceándose en su mano, el líquido y todo lo que contenía chapoteando en su interior. Entré y cerré las puertas y ventanas, pero afuera aún podía ver las sombras demasiado pálidas acechando, tomando la forma de un hombre antes de desaparecer nuevamente. Me fui de Pensilvania poco después de eso, perdió todo su encanto para mí. Pero cuando me acuesto en la cama por la noche, todo lo que puedo ver cuando cierro los ojos es al hombre gris, a lo lejos. Se acerca cada noche y sé que algún día me atrapará. Historia 4. Un amigo intentó salir conmigo. Recientemente tuve un accidente automovilístico hace aproximadamente 2 semanas. Había un chico con el que había estado saliendo durante unas semanas antes de esto. No lo conocía bien, pero era muy divertido y tenía una forma de socializar con casi todo el mundo. Me considero una persona bastante sociable, pero este chico no era tímido para acercarse a cualquiera, y creo que por eso nos hicimos bastante cercanos. Él tenía lo que yo no tenía y viceversa. Después de pasar algunas semanas con él, me di cuenta de que tenía un trastorno por déficit de atención con hiperactividad grave y ligeros problemas bipolares. Teníamos muchas conversaciones profundas sobre la vida, algunas intelectuales, otras sobre negocios y otras más personales. Sin embargo, me di cuenta de que estaba pasando por muchas cosas. Me di cuenta de que había un demonio suicida acechando en él. Tenía una buena manera de sonreír, pero a veces se ponía furioso y pasaba de la risa al llanto de la nada. Parece una especie de flashback traumático. Terminé llevándolo a la iglesia durante unas semanas con la esperanza de que pudiera abrir su corazón para escuchar la palabra del Señor que le hablaba. Parecía que estaba ocurriendo una verdadera sanación. Unas semanas después, me preguntó alrededor de la 1 a.m. si quería salir a pasar el rato. Le dije que sí. Ambos somos personas bastante ambiciosas e inquietas, por lo que no era inusual que saliera a la 1 a.m. de un martes, pero tuve una sensación extraña en él. Momento en que me subí al auto. Me pidió que dejara el teléfono a un lado y lo pusiera en modo avión y me dijo que íbamos a dar un paseo. No sé qué pensé cuando me dijo eso. No me di cuenta. Mi memoria de ese momento es borrosa, pero estuve en el auto durante aproximadamente 2 minutos antes de que él se estrellara contra un árbol del lado derecho de la carretera. Yo estaba del lado derecho del pasajero. Por suerte, nos salvamos del árbol lo suficiente como para que nos volcáramos de costado y luego boca abajo, en lugar de chocar de frente. Entró en un estado de pánico absoluto, desorientado, gritando una y otra vez voy a morir. Estábamos boca abajo y el humo llenaba rápidamente el coche. Mi adrenalina entró en acción y desabroché nuestros cinturones de seguridad y lo arrastré fuera del coche, teniendo que abrir la puerta destrozada a patadas. Los vecinos salen, los servicios médicos de urgencia y la policía llegan bastante rápido y evalúan los daños. Mi amigo está sufriendo un colapso total delante de todos. Su madre y su tía acaban viniendo a recogernos y a dejarme de vuelta en casa. Él me envía varios mensajes de texto unas horas después sobre cómo necesito alejarme de él y que es una persona horrible, etc. Verifiqué su ubicación y terminó en el hospital a las 9 a.m. 2 días después, terminó en un centro de salud mental en otro estado y ha estado allí desde entonces. Hablé con su madre y me confesó que esa noche quiso terminar con su vida. Ni siquiera sé qué pensar, me estoy riendo como una forma de sobrellevarlo porque eso fue casi el fin del juego para mí. Abro mi corazón a las personas que creen que puedo ayudarlas, pero al hacerlo casi me mato. Creo sinceramente que Dios me estaba cuidando esa noche. El coche está destrozado, probablemente en algún desguace. Tengo algunos rasguños en los codos y las rodillas y un poco magullado en la clavícula, pero todavía no me han hecho un chequeo. Probablemente lo necesite. De todos modos, nunca me he asustado tanto, pero todo lo tomo como una lección que aprender. Creo que el diablo usa a las personas para lograr sus objetivos y que la fe es la única razón por la que todavía estoy aquí escribiendo esto.
Historia 5. Algo dejó una ardilla carbonizada en mi sótano. Nunca he podido oler. Ni una sola vez en toda mi vida. Fui a varios médicos cuando era joven por eso. Algunos decían que era algo en mi cerebro, pero las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas siempre no tenían nada que lo probara. Algunos de ellos decían que era algo en mi nariz, un hueso ligeramente deforme o algo por el estilo. Pero como siempre, no salió nada de eso. En algún momento, simplemente se volvió demasiado caro para mis padres, que ya estaban bastante ocupados sentados en el sofá la mayor parte del día, ir a los médicos por algo que realmente no me afectaría demasiado. Y, para ser justos, realmente no ha sido así. Nunca tuve que oler un pedo ni una mofeta recientemente muerta. Todavía puedo sentir un gusto bastante extraño, a pesar de que otras personas que conozco dicen constantemente cosas como comillas no puedes saborear porque tus receptores nasales están conectados a los del gusto, pero sé que puedo sentir su sabor porque me gusta más la leche con chocolate que la leche normal. Aunque no te equivoques, no todo es genial. Nunca oleré el aroma de una rosa, ni el de una tarta recién horneada, que levita lentamente hacia ella, ni tampoco oleré el aroma de una vela que me haya comprado como regalo a algún familiar lejano que no sabe de mi condición. Lo siento, tía Rebecca, me encantaría el regalo si fuera algo más que un peligro de incendio para mí. Así que hasta hace poco, nunca esperé experimentar ningún olor en mi vida. Sin embargo, algo cambió. Hace unos años, logré ahorrar suficiente dinero para mudarme sola con mi labrador negro, Jessie. Era una casa pequeña, de solo una planta si excluías el sótano. La puerta de entrada siempre se golpeaba contra la pared de al lado cuando la abría, pero no era un gran problema porque nadie notaba la abolladura en la pared junto a la puerta. La puerta se abría hacia la cocina, que era pequeña. Tenía una encimera en la que apenas cabía una sandía, una estufa que hacía las veces de horno, un refrigerador y algunas despensas. También compré una mesa que era lo suficientemente grande para albergar al menos a 6 invitados cuando venían de visita, pero rara vez tenía a alguien en casa, excepto a mi hermano mayor, Brandon. Él venía de visita de vez en cuando él o yo necesitábamos ayuda, o simplemente para pasar un rato con su hermano. Era una persona más alta, tenía gafas, una barba fina y el pelo castaño desordenado. Al lado de la cocina había un pasillo largo que conducía al baño, al cuarto de invitados y, al final del pasillo, a mi dormitorio. Mi cama era una sábana pequeña de color violeta oscuro que había comprado en oferta en una tienda de segunda mano hace un par de años. Al otro lado de la cocina había otro pasillo, pero en lugar de ser recto hacia abajo como el primero, iba de lado en cualquier dirección. Una de las direcciones era hacia el sótano, que era una escalera que tenía un giro repentino de 45 grados a mitad de camino. El sótano en sí era una habitación larga, diría que era aproximadamente la mitad del tamaño de la casa. Cerca del final de las escaleras había una puerta que conducía a un trastero, que era la otra mitad de la casa. El interruptor de la luz estaba al final de las escaleras, así que solo podía ver lo que había allí abajo cuando llegaba al final. Lo renové para que fuera un lindo espacio tipo sala de estar, con un televisor, un sofá largo de cuero que podía reclinarse en segmentos individuales y una mesa de café. Aunque esto no era realmente necesario, ya que el otro camino que daba al pasillo era hacia la sala de estar del piso superior, que tenía un televisor más grande, más espacio y 4 sillas individuales. Esta habitación también tenía una puerta trasera de vidrio, con persianas y cerraduras, por supuesto. Era una casa linda y acogedora, y a Jessie le encantaba. Era un buen chico, cuando lo llevaba al patio trasero para que pudiera hacer sus necesidades, nunca intentaba saltar las cercas o matar a los conejitos bebés que estaban allí, como el perro de mi papá, Elmer. Elmer era un pug gordo, debo agregar, así que esos conejitos eran parte de la selección natural. Pero, por supuesto, Jessie también tenía sus problemas, como todos los perros. Cuando empezaba a ladrarle a algo, no paraba hasta que se cansaba, y cuando tenía algo en la boca, gruñía a quienes intentaban quitárselo, aunque nunca mordía. Aparte de eso, le encantaba la gente nueva, siempre saltaba sobre ellos e intentaba lamerles las orejas, comportamiento aprendido de Elmer. La vida era rutinaria. Yo trabajaba como funeraria, ya que el olor de los cadáveres nunca me afectaba más allá de hacerme oler como uno según los demás. Me pagaban bien, lo suficiente para mantener mi estilo de vida. La visión de cadáveres, especialmente en los casos más horripilantes, me resultaba repugnante al principio.
Me hacía tener muchas pesadillas y me quitaba mucho sueño. Pero con el tiempo, me acostumbré a ver gente muerta casi todos los días y ya no era un problema para mí. Sin embargo, recientemente han sucedido algunas cosas extrañas. Al principio no eran nada, eran cosas pequeñas que pensé que eran una consecuencia de mi trabajo en una morgue. Los 100 pies domésticos comenzaron a aparecer en mi sótano. Esto nunca fue raro en mi casa, pero me refiero a que encontraba docenas de ellos escondidos debajo de una camisa que había dejado en el suelo. Se escabullían hacia el trastero antes de que tuviera tiempo de aplastar alguna de las cosas. Sabía que eran buenos para algunas situaciones, ya que aparentemente comían cucarachas y cosas así, pero esto era demasiado para mi gusto. Entonces, después de encontrar casi 100 escondidos debajo de mi silla, decidí empacar suficiente ropa para una semana, traje comida para perros y algunos juguetes para masticar, y me fui a un hotel por una semana mientras una empresa de exterminadores llamada Ultra Exterminator se ocupaba del problema. ¿Cuánto tiempo tardará?, le pregunté a la recepcionista por teléfono. Bueno, aunque no puedo decir exactamente cuánto tiempo tomará, la mayoría de los casos como este demoran alrededor de 4 o 5 días. Respondió la mujer, con un tono excesivamente alegre que me hizo sentir algo rencoroso hacia ella. El hotel en el que nos alojamos Jessie y yo era bastante decente, en realidad, pero en mi opinión era demasiado caro. Era una habitación pequeña, las mantas rojas de la cama estaban muy metidas, hasta el punto de que no podía sacarlas de los lados sin caerme de culo. Había un pequeño baño sucio conectado a la habitación, cerca del final de la misma. Las toallas, la bañera y el asiento del inodoro habían sido lavados en lo que parecían años. Nunca lo usé, siempre usaba el que estaba en el mini restaurante en la parte inferior del hotel. Había una puerta corrediza de vidrio que conducía a un balcón con vista al lago. Era hermoso, la verdad. Podría mirarlo durante horas, no me aburriría tanto mirándolo. Hago arte en mi tiempo libre, así que resultó ser un retrato de naturaleza muerta decente que luego tiraría a la basura debido a la falta de espacio para guardarlo. Cuando abrí mi maleta para sacar una bata o algo cómodo para dormir, me encontré con una docena de 100 pies domésticos que habían logrado usar mi equipaje para escapar de una muerte segura. Como no tenía nada mejor que hacer y aún quedaban muchas horas del día, los perseguía a todos durante la siguiente hora y media hasta que estuve seguro de que todos y cada uno estaban muertos. Estoy bastante seguro de que Jessie logró encontrar y comerse uno. Después de un largo día de no hacer casi nada más que conducir y matar 100 pies domésticos, caminé hacia la cama apenas hecha que me habían dejado en el hotel, salté sobre ella, me acosté y agarré el control remoto que estaba a mi lado. Me costó un poco encontrar algo adecuado en la televisión por cable, pero finalmente encontré un maratón de películas del oeste. Lo encendí y me desmayé enseguida. Cuando me desperté, el televisor aparentemente se había apagado solo. Más bien lo había hecho mientras estaba medio dormido y no me acordaba, o Jessie lo había apagado por accidente. Las luces de los autos que pasaban y de otros edificios cercanos apenas lograban iluminar la habitación, las cortinas las bloqueaban. Lo que iluminaba la habitación era la luz del baño que seguía encendida, que estaba seguro de que había apagado. Durante un buen minuto, temí que un intruso hubiera entrado, de alguna manera. Pero la puerta de entrada todavía estaba cerrada y no había forma de salir al balcón a menos que alguien pudiera escalar una pared de ladrillo plana de 7 pisos. Me levanté lentamente, agarrando el bolígrafo al lado de mi cama, esperando que el bolígrafo amenazara de alguna manera al intruso lo suficiente para que se fuera, o me defendiera de cualquier arma real que probablemente tuviera consigo. Cuando entré al baño, no había vida humana allí. Excepto yo y las manchas de mierda en el asiento del inodoro. También me aseguré de revisar 2 veces cada rincón de esa habitación de hotel y su baño, pero no había nadie allí. Cuando finalmente me acomodé, miré el reloj analógico que brillaba con un tenue resplandor rojo al lado de la cama en la que había elegido dormir. Marcaba las 4:02 am. Era tarde, estaba cansado y asustado. Quería dormir. Usé la poca energía y conciencia que tenía para caminar hasta el baño y apagar la luz. Cuando accioné el interruptor, no pasó nada. El interruptor estaba roto, lo que significaba que incluso cuando cerraba la puerta del baño, había una tenue luz blanca brillante que iluminaba casi todo en la habitación a través de las rendijas de la puerta. No era horrible, y había dormido peor, pero eso no significa que no fuera molesto. Cuando fui a cerrar la puerta, miré el suelo del baño y vi otro 100 pies doméstico.
Cuando llegué a casa, y el lugar había sido arrasado por los ultraexterminadores, no volví a ver otro 100 pies después de eso. Por cierto, ¿tienes moho negro en el sótano?, comentó uno de los empleados al salir. Era gordo, parecía tener unos 40 años. Tenía barba y pelo castaños. Ambos rizados. Yo diría que su peinado era una mezcla entre mohicano y tazón. Comillas, los exterminadores no suelen encargarse del moho, le pregunté al tipo, cuya etiqueta con el nombre decía John. Algunos lo hacen, pero nuestra empresa no. Además, solo pagaste por los errores, respondió. En realidad, nunca había contratado a exterminadores ni había estado en una casa que los necesitara antes de esto, así que no sabía si me estaba mintiendo o no. Cuando entré al sótano, no había ni una sola mancha de moho negro. Pero, cuando entré en el trastero de al lado, resultó que la empresa había movido muchas de las cosas allí, presumiblemente para sacar todos los escondites del 100 pies. Debajo de muchas de las cajas que solían estar, había efectivamente manchas de moho negro quemado en el suelo. No tenía ganas de volver al hotel o gastar aún más dinero para que alguien lo limpiara, así que durante los siguientes días, saqué la alfombra y saqué todo el moho negro que pude. La textura era repugnante, parecía moho negro. Pero una vez que todo estuvo dicho y hecho, decidí que, mientras estaba en eso, también reorganizaría el trastero para que estuviera más ordenado. Tal como estaban las cosas, todo estaba fuera de lugar, el árbol de Navidad estaba mezclado con las decoraciones de Halloween y las bicicletas estaban apuñaladas con destornilladores. Después de un tiempo de reorganización y de 100 cosas que dejé de lado para los cumpleaños y las decoraciones navideñas, logré encontrar algunas cajas llenas de cuadernos de bocetos, pinturas al óleo y esculturas. Decidí sentarme y hojear los recuerdos de mis artes. Nunca lo hice como profesión, pero de vez en cuando tomaba clases en la escuela. Me había vuelto bastante bueno en eso, e incluso de vez en cuando me pagaban por dibujar ciertas cosas para personas en la escuela secundaria. Algunos de los encargos todavía estaban en mi poder, uno de la mascota de una persona, uno de una pareja sentada junta, etc. También tenía la mayoría de mis pinturas al óleo que hice por diversión cuando mi casa de la infancia se quedó sin electricidad durante las tormentas. Una era del planeta Saturno, perdido en el vacío infinito del espacio. Otra era la tormenta de nieve que cortó la electricidad de la casa. Recuerdo que me senté afuera mientras lo dibujaba por la noche, y tuve fiebre alta durante los siguientes 2 días. Había un azul oscuro que se apoderaba de la nieve, la única iluminación era la luz de la linterna a mi lado. El cielo estaba completamente oscuro y ni la luna ni ninguna estrella lograban abrirse paso. Luego había un cuadro que no recordaba haber creado. Ahora, siempre recuerdo cada vez que dibujo algo. Incluso en mis primeros años, en mis cuadernos de bocetos más viejos, podía recordar vagamente haberlo dibujado o estar orgulloso del producto terminado. Pero este cuadro, no lo hice yo. No podía haber sido mío. Las formas eran abstractas, pero la iluminación era muy real. Era un trapezoide blanco, con agujeros cuadrados negros de vez en cuando. Había árboles alrededor, hojas rojas y ramas rotas. Cuanto más lo miraba, más me daba cuenta de que el trapezoide parecía el frente de mi casa. Los cuadrados negros eran mis ventanas, y dentro de todas y cada una de las ventanas había moho negro, excepto la ventana de mi dormitorio. El cielo estaba completamente negro. No negro como el cuadro de invierno, sino oscuridad total. Creo que quien hizo el cuadro tuvo que haber comprado un poco de esa pintura oscura especial que absorbe toda la luz, la había visto una vez en YouTube. La hierba estaba toda muerta, y allí, tirado en la hierba, estaba mi cuerpo, mi sangre derramándose sobre la hierba moribunda amarillenta. Empecé a entrar en pánico. Busqué en el resto de los contenedores, intentando encontrar más cuadros como este, sin éxito. Se me cruzó por la mente la idea de que esto podría haber sido obra de Brandon, una mala broma la última vez que se fue. Después de todo, era conocido por ser un poco imbécil a veces cuando se trataba de hacer cosas como bromas, pero no podía ser. La iluminación y los detalles eran demasiado buenos para Brandon, diablos, eran demasiado buenos incluso para mí. Busqué en mi mente incluso un indicio de un recuerdo de que había dibujado esto, que el recuerdo simplemente se me olvidó, pero nada. Finalmente, me convencí de que probablemente hice esto mientras estaba borracho. ¿De qué otra manera podría haberlo explicado? Una persona entró silenciosamente en mi casa y dibujó una imagen detallada y abstracta de mi muerto en mi jardín y luego se fue. Qué tonto de mi parte. Además, había dibujado borracho 2 veces antes,
pero no con tanto detalle y cuidado como el cuadro. Pero el hecho de que tal vez yo hubiera hecho la cosa no significaba que quisiera conservarla. Me levanté de rodillas, sostuve el cuadro en el aire y lo bajé hasta la rótula, partiéndolo por la mitad. Después lo tiré en una bolsa de basura junto a la puerta del almacén. Después de unas 2 horas, terminé de ordenar la habitación. Al final, puedo decir con orgullo que se veía un poco mejor que antes. Todavía era una habitación con cajas y un olor horrible del que no tenía idea, y nada más. Agarré las bolsas de basura que me esperaban en la puerta y las llevé afuera. Era tarde en la noche, lo podía notar por la luna que estaba en el medio del cielo. Tenía trabajo a la mañana siguiente a las 6, así que fruncí el ceño ante la pérdida de sueño que ya tenía por delante. Hacía frío para una noche de otoño, el viento soplaba implacablemente y las hojas me golpeaban de vez en cuando. Fui al costado de mi casa y tiré las bolsas a la papelera desbordante. Antes de irme, algo se cayó de una de las bolsas a través de un desgarro. Fui a recogerlo y era el cuadro que había descubierto. Esta vez, noté un detalle que no había visto antes. Uno de los moldes en la ventana tenía forma de persona. Al menos creo que era una persona. Tenía un hocico largo, un cuello y el cuerpo de una mujer. Era extraño. Claro, pero lo atribuía a un reconocimiento de patrones cuando no había ningún patrón real. Cuando regresé a la casa, Jessie estaba en lo alto de la escalera. Estaba gimiendo, con la cola hacia abajo y las orejas hacia arriba. ¿Qué te pasa, muchacho?, le pregunté al perro como si fuera a darme una respuesta. Cuando todo lo que hizo Jessie fue mirarme con los ojos muy abiertos durante medio segundo. Y luego inmediatamente volvió a mirar el sótano. Pensé que debía haber habido un animal que había bajado allí de alguna manera. Cuando comencé a caminar hacia abajo, el lloriqueo de Jessie se convirtió en un llanto insistente y ladridos. Sus pies comenzaron a moverse como si se estuviera preparando para saltar al agua profunda, pero no tenía el coraje para hacerlo. Cuando llegué allí, solo vi la lámpara naranja que iluminaba la sala de estar, y una de las ventanas del sótano todavía estaba abierta. La había dejado abierta accidentalmente mientras intentaba tomar aire fresco. Los ladridos de Jessie se estaban volviendo más fuertes y más frecuentes ahora. De vez en cuando lo escuchaba intentar dar el primer paso hacia abajo de las escaleras, solo para retraer su pata y llorar como si lo hubieran pisoteado. Cuando cerré la ventana, comencé a buscar cualquier criatura que hubiera corrido allí para escapar de la fría noche de otoño. Solo había 30 grados afuera, y no podía culpar a un mapache por querer salir de eso. Lo que fuera que se hubiera colado hasta aquí, esperaba al menos liberarlo de nuevo en la naturaleza. Tal vez, si era lo suficientemente amigable, lo dejaría quedarse. Después de buscar un poco, miré debajo de la silla y vi una pequeña figura que antes no estaba allí. Traté de usar la linterna de mi teléfono para verla, pero todavía parecía estar cubierta de sombras, así que puse mi teléfono en el suelo, a mi lado. Pensando que este era el animal, moví la silla para ver exactamente qué era. Pero, incluso con la luz de la lámpara brillando directamente sobre ella, apenas podía decir qué era. Creo que puede haber sido una ardilla debido al cuerpo largo y pequeño, pero el cuerpo completamente sin pelo hizo que fuera difícil decirlo. Estaba carbonizado como carbón, rígido y se había acurrucado en posición fetal. No tenía ojos, uñas, lengua ni labios. Sabía que no estaba allí antes esa noche porque había movido esa silla esa misma noche anterior para poder sacar algunas cajas más grandes. Algo trajo esto. Algo lo había quemado. Lo había matado. Lo había escondido deliberadamente. Y se metió en mi casa. Mi corazón se aceleraba, un redoble de tambor en mi pecho que punzaba con cada latido. Mi cabeza estaba caliente y el resto de mi cuerpo estaba helado, al igual que mi sangre. Los ladridos de Jessie parecían hacerse más frecuentes y fuertes. Ahora que había descubierto esta profanación de un cadáver. Un repentino crujido detrás de mí resonó por la habitación y Jessie se quedó en silencio. Me di la vuelta frenéticamente, pero solo estaban allí la lámpara, las escaleras y las sombras en la habitación. No sabía que había dejado a la ardilla en mi sótano, que le había hecho, pero en ese momento tampoco me importaba. Más rápido que nunca. Corrí escaleras arriba, agarré a Jessie y llevé su cuerpo de 30 kilos a mi habitación, todo en cuestión de segundos. Tiré a Jessie sobre mis sábanas, que estaban sucias por una noche de sueño agitado, y cerré la puerta de golpe detrás de mí. La cerré rápidamente, a pesar de que me temblaban las manos. Tuve que llamar a la policía. ¿Qué más podía haber hecho? Busqué mi teléfono en ambos bolsillos.
Pero solo saqué una moneda de 25 centavos que tenía una calavera de vaca y la palabra Bigeski Country grabada al lado de la cola. Busqué por la habitación, revisando todos y cada uno de los lugares donde podría haberla dejado. Entonces me di cuenta, la había dejado en el sótano. Estaba allí, justo al lado de la cosa muerta que manchaba mi piso de alfombra blanca. Estaba allí con quien sea, o lo que sea, había dejado la cosa muerta allí. Tenía demasiado miedo de salir de mi habitación, como cuando era joven, y demasiado miedo de ir al baño después de quedarme despierta hasta muy tarde porque la criatura de mis pesadillas podría atraparme. Entonces, sin nada más que hacer, cerré todas las persianas, encendí las luces del techo y me senté allí en mi cama. Nunca me dormí, no podría. Ni aunque quisiera. Casi todo el tiempo Jesse y yo nos quedamos mirando la puerta. Estaba gruñendo, yo estaba allí sentada, incapaz de parpadear. No había encendido ninguna luz fuera de la de mi dormitorio, así que no había indicios de movimientos aparte del sonido, que era silencioso. Ni un grillo, ni un auto que pasara tarde en la noche, ni nada más que pudiera escucharse durante el ambiente de la noche. Por la mañana, la luz se deslizó a través de las grietas de las cortinas cerradas, y las luces llenaron el borde de la puerta frente a mí. Miré el reloj digital montado en el costado de mi cama. En rojo, llamativo y brillante, marcaba 6:06 AM. Mis ojos se dirigieron de nuevo a la puerta. Justo en el fondo, había dos sombras, apenas separadas por unos centímetros. Después de mirarlas fijamente durante unos segundos, ambas se levantaron, haciendo el sonido de pies descalzos que se levantaban del piso de madera. Nunca volvieron a bajar. Abrí la puerta con cuidado, con Jessie a mi lado. La puerta estaba abierta de par en par y me quedé mirando. Estaba bastante luminoso para las 7, el sol y el cielo azul tenuemente iluminado parecían atravesar el inquietante paisaje. Ninguna luz sobrenatural llenaba la escena frente a mí, salvo la luz del dormitorio. Caminé por la casa con cautela, explorando cada rincón y grieta en la que una persona pudiera esconderse. Yo misma había pensado en esos lugares cuando estaba aburrida, explorando dónde me escondería si algún asesino en serie hiciera una ruidosa aparición en la puerta principal. Cuando terminé de explorar el resto de mi casa, fui y miré por las escaleras del sótano. Me dio una sensación incómoda, como si no fuera bienvenida en mi propia casa. Como la sensación que tienes cuando te despiertas de una pesadilla que parecía demasiado real. Las luces estaban apagadas. No hice eso. Sabía que había alguien dentro, y muy bien podría seguir estando en mi casa. No me arriesgaría a bajar allí para agarrar mi teléfono. Caminé lentamente de regreso a mi habitación, asegurándome de mantener contacto visual directo con las escaleras todo el tiempo. Jesse llamé hacia mi habitación. Decidió quedarse sentado allí todo el tiempo en lugar de ayudarme a buscar por la casa, algo por lo que no lo culparía. ¿Quieres ir a dar un paseo? Me di la vuelta hacia mi habitación, de cara a la puerta, que era donde él estaba ahora. Tenía las orejas erguidas, pero su cola no se movía, casi como si supiera que se trataba de un intento de fuga. Me llevó un momento darme cuenta, pero una vez que lo hice, mi corazón casi se detuvo. Había huellas de manos sobre mi puerta. Estaban sucias, como carbón. Como artista, sabía distinguir el carbón de la suciedad o cualquier otro material negro. Había quedado manchado sobre la puerta, en la pared y en el techo. Me congelé. Casi no podía procesar lo que estaba viendo. Un ladrido de Jesse rompió mi trance y lo miré fijamente mientras él me miraba fijamente. Vamos, muchacho, dije y caminé apresuradamente hacia la puerta principal. Jesse me siguió rápidamente y me siguió hasta el porche delantero. Todavía hacía frío y el viento seguía soplando, pero ahora con menos fuerza. Abrí la puerta trasera del coche y Jesse subió de un salto, ansiosa por irse. Miré hacia atrás, a la casa, una vez más antes de irme. Las cortinas de la ventana de mi dormitorio estaban abiertas de par en par. Las huellas de carboncillo manchaban el cristal y presionaban con fuerza, como si intentaran abrirse paso. Salté al asiento delantero, encendí el coche y me fui. Fui en coche a casa de Brandon, a tan solo 40 minutos de allí. Le conté todo lo que había pasado y le pareció genial. Siempre le ha gustado lo paranormal y dijo que estaría listo para abordarlo conmigo cuando yo esté listo. Me dejó su teléfono prestado para llamar a la policía y ocuparme de otras cosas mientras lo hacía. Decidí publicar esta historia para ver si alguien tenía alguna idea de quién o qué podría haber sido. Intentaré actualizarla en el futuro, pero,